Hace unos días dejó de existir uno de los personajes sobresalientes dentro de la historia de la religión católica en Tecpan. Un hombre que con la música que interpretaba con sus teclados como parte del coro de la iglesia, logró hacer más amenas las celebraciones religiosas en la parroquia de San Bartolomé Apóstol, así como otras celebraciones dentro de las tradiciones de nuestra ciudad. Su nombre, Jesús García Vargas, y esta es su historia. Nacido el 13 de agosto de 1944 en el barrio de La Pinzona en Acapulco, Jesús vivió en ese lugar su primer año de vida y después se traslada junto con su familia a Tecpan debido a que su padre, Felicísimo García, es cambiado en su trabajo en Telégrafos de México a esta ciudad, junto con su esposa Cruz Vargas Zamacona. A su llegada a Tecpan ingresa a la escuela primaria Hermenegildo Galeana, en donde estudió solo los primeros 4 años, ya que quinto y sexto los haría en el seminario de Acapulco, donde tuvo como compañero al padre Pedro Rumbo y como director del plantel a quien fuera arzobispo de la arquidiócesis de Acapulco, Rafael Bello Ruiz. Fue miembro de una familia de 4 hermanos, de la cual él era el mayor, seguido de María, Erasmo y Micaela. Jesús contaba que sentía que podía seguir la carrera del sacerdocio, pero no fue así. El mismo director de la escuela, con la confianza de un paisano, le aconsejó regresarse a Tecpan e ingresar a la secundaria, confiado en que el trato con los demás estudiantes le ayudara a vencer su timidez, misma que no le permitía tener muy buenas posibilidades de continuar su carrera teológica. A su llegada a la secundaria, la institución educativa era dirigida por el profesor Ramiro Bone. Al paso del ciclón Tara, ve truncada su educación, ya que su padre le requiere para que le ayude a repartir los telegramas que llegaban a la ciudad, que el fenómeno natural destrozó, ya que en ese tiempo era la única forma de comunicación con los habitantes de otros lugares. De ahí que la preparación intelectual de Jesús se detuvo por 2 años, lo que le causó que de haber sido miembro de la tercera generación de la secundaria, quedó dentro de la quinta. Combinando con sus estudios, el joven practicaba y alimentaba su vocación religiosa como acólito desde temprana edad, lo que le permitió conocer y trabajar con muchos sacerdotes, entre ellos el padre Alberto Vivanco. El tiempo pasó y la necesidad le llevó a dedicarse también a la fotografía, misma que aprendió de su padre, que fue uno de los primeros fotógrafos de Tecpan de Galeana. Pasado el tiempo contrajo nupcias con Francisca Navarrete Rivera, con quien procreó 2 hijos, Blanca y José. En 1974 le propone al párroco de Tecpan, José Lluvias, la compra de un órgano para acompañar al coro de la iglesia que su hermana Mica había creado ese mismo año y que solo contaba con guitarras, iniciando así su historia como músico dentro del templo y que lo caracterizó durante toda su vida. Su primer órgano tuvo un costo de 50 pesos, los cuales pagó en abonos, pero aún sin saber tocarlo debidamente, su tenacidad y deseo de servir a la iglesia lo llevaron a perfeccionarse en el arte con el señor Eleuterio Nájera, esposo de Ana Ríos Valencia, quien le enseñó solfeo y las primeras notas musicales. Con el tiempo llegó a Tecpan, proveniente del Conservatorio de Morelia, Michoacán, el joven Martín Serrano, quien con sus consejos le da a Jesús un panorama más amplio en la ejecución musical del teclado. Quienes lo recuerdan coinciden en que la misa de las 9 de la mañana era más amena gracias a la música del coro que acompañaba el teclado de Jesús García. Hoy, el melódico se adelantó en el camino, pero su recuerdo queda impregnado en la historia de la iglesia de nuestra ciudad y se le recuerda además como quien puso música a las posadas, veladas, Día de la Virgen y otras tradiciones. Descansa en paz Jesús García, nuestro querido músico. Para Canal 6, Rodolfo Bala.